amigos, ¿qué tal? Les habla el doctor Elmer Luna. Bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta ocasión vamos a hablar sobre la segunda parte de la introducción a la histología humana. Ya habíamos visto en el video anterior las generalidades de la histología, así como el uso del microscopio óptico y también el proceso histotecnológico, así como algunas técnicas de coloraciones como la histoquímica y la inmunohistoquímica. Ahora vamos a hablar sobre otras técnicas que se utilizan también para poder estudiar el material biológico obtenido. Tenemos a la hibridación. La hibridación viene a ser la unión entre dos moléculas monocatenarias de ácidos nucleicos, que se reconocen entre sí cuando sus secuencias son complementarias para formar moléculas bicatenarias, ya sean moléculas de ADN o de ARN, y posibilita la identificación de secuencias específicas de ADN. La hibridación in situ, que es una variante, viene a aplicar de forma directa a células y cortes de tejidos, frotis o cromosomas de células mitóticas. Permite averiguar si tienen una secuencia específica de ADN. Y aquí tenemos un ejemplo bien claro. La célula que está a la derecha tiene dos pares de cromosomas identificados con dos colores distintos, uno de color rojo y uno de color verde. Esta célula se puede considerar normal. Sin embargo, la célula que tenemos acá a la izquierda tiene, como pueden ver, un par de cromosomas o dos pares de cromosomas que se pueden observar acá de color verde, y acá tiene más bien tres pares de cromosomas identificados con el color rojo. No existe un par extra. Esta célula fue obtenida de líquido amniótico, por lo tanto uno puede decir que aquí existe una trisomía, y esta trisomía correspondió a una trisomía 21 en relación a un fetito con síndrome de Down. La microscopía de contraste de fases se aplica con muestras de células y tejidos que no están teñidos. Se ven de color blanco y negro, como pueden apreciar en la figura, útil en células vivas, y su principio se basa en las diferencias en el índice de refracción de las distintas partes de la célula. Existe una modificación, que es la microscopía de contraste de fases diferencial, el cual va a permitir ver este mismo material obtenido, pero en tres dimensiones, es decir, como si se viera en un alto relieve. La microscopía de campo oscuro es útil en autorradiografías. Nos permite identificar algún material no biológico, como por ejemplo cristales de ácido úrico y oxalato en la orina, y también a algunas bacterias, como por ejemplo al Treponema pallidum, que nosotros lo podemos ver aquí en esta figura. La microscopía confocal viene a focalizar un plano de la muestra, y existe una variante, que es de barrido, lo cual va a permitir ver una muestra biológica en tres dimensiones y permite una resolución de 0.2 a 0.5 micras. Nosotros tenemos acá, en este esquema, en su parte derecha la muestra. Cuando hablamos confocal, se escoge un plano o un corte de esta muestra y se va a observar. Luego se avanza un poco más, se obtiene otro corte y se obtiene otra imagen, y luego acá otro corte y otra imagen. Esto va a permitir reconstruir la imagen y obtener un tejido en tres dimensiones. Nosotros en un ordenador esta imagen la podemos mover, girar y tener una imagen muy interesante en tres dimensiones. El microscopio de polarización. El fundamento vienen a ser moléculas o conjunto de moléculas muy bien ordenadas que pueden rotar el ángulo del plano de la luz polarizada. Esto se llama birrefringencia. Un ejemplo viene a ser el músculo estriado y las células de Leydig. Tenemos acá un ejemplo de músculo estriado, ¿no? Como tienen esa propiedad de refringir, se pueden observar mediante esta microscopía de polarización. El microscopio de fluorescencia, la fuente de luz que se aplica es una fuente de luz de mercurio y se utilizan filtros especiales, útiles porque existen moléculas que tienen fluorescencia natural, como por ejemplo la vitamina A y algunos neurotransmisores, y se pueden identificar a estas células con estas sustancias. Pero también puede hacerse con fluorescencia secundaria, es decir, aplicar un material que permita que esta célula brille y poder identificarlo, ¿no? La inmunofluorescencia se basa en el principio de antígeno-anticuerpo, y este puede ser de forma directa o de forma indirecta. Aquí tenemos un ejemplo, por decir que se han identificado filamentos intermedios dentro de la célula, y se ve como un enmarañado de tejido desordenado que puede seguir algún patrón. Se ha podido realizar mediante esta fluorescencia. La microscopía ultravioleta. La fuente es una luz ultravioleta con una longitud de onda
onda de 200 nanómetros, una resolución de 0.1 micras y viene a ser útil para detectar ácidos nucleicos. Como pueden ver acá, se aprecia un núcleo celular y en cuya superficie se pueden detectar estos ácidos nucleicos teñidos de ese color verde. La microscopía electrónica tiene dos variantes, la microscopía electrónica de transmisión y la de barrido. La de transmisión permite obtener detalles subcelulares. Tiene una resolución teórica de 0.05 micras, pero en la práctica la resolución viene a ser de 0.1. Eso equivale a una amplificación del tejido o de la célula de 400.000 veces. La fijación viene a ser con glutaraldehído, ya no se utiliza formol, ¿no? Y también con el tetróxido de osmio. Ideal es que cuando se haga el corte se obtenga un material muy pequeño de apenas 1 milímetro cúbico para poderlo estudiar correctamente. Aquí ya no se utiliza la cuchilla tradicional del micrótomo, sino cuchillas de diamante, lo cual permiten hacer cortes de 40 y 90 nanómetros. Ya no se utiliza parafina, sino resinas plásticas, y la coloración se hace con iones de metales pesados. Acá tenemos una imagen donde se puede ver un microscopio electrónico. Aquí tenemos esquemáticamente cómo funciona el microscopio electrónico tanto de transmisión como el de barrido. La microscopía electrónica de barrido tiene una resolución tridimensional de superficie, de las células, tejidos y órganos, es decir, peina la superficie, barre la superficie y permite obtener detalles solamente superficiales, mas no subcelulares. Tiene una resolución de 2.5 nanómetros. Como pueden ver, amplifica una imagen, ¿no? Pero solamente de forma superficial, no permite ver organelas. A mí en particular, este tipo de microscopía me gusta bastante porque permite obtener una imagen muy bonita de la parte superficial. Sin embargo, si nosotros queremos ver un detalle subcelular de una organela, pues no nos sirve. Tendríamos que recurrir a la microscopía electrónica de transmisión. La microscopía de fuerza atómica es un tipo de microscopía pero no óptica, tiene una resolución de 50 picómetros y también casi similar a la microscopía electrónica de barrido, permite una evaluación de la topografía superficial. Puede usarse en células vivas. Y aquí tenemos un ejemplo con ácidos nucleicos que se pueden apreciar en esta imagen de un color amarillo brillante. Tiene un principio, imaginemos como si fuera del ecógrafo, un láser que emite un rayo de luz, la muestra recibe este rayo y luego existe una especie de explorador piezoeléctrico que aquí ampliada en imagen funciona como si fuera un martillito y tiene dos variantes. A modo de contacto va barriendo la superficie, o a modo de percusión como si fuera un palillo de tambor, cada cierto tiempo va percutiendo o cada cierta distancia va percutiendo, y esta onda va a reflejarse en una especie de receptor o fotodiodo, el cual lo va a llevar a un ordenador y va a permitir evaluar la imagen. La autorradiografía se puede aplicar en microscopía óptica y microscopía electrónica. Permite un estudio funcional de los mecanismos biológicos, es decir, que si uno quiere determinar, por ejemplo, que una célula produzca una determinada sustancia o enzima, se aplica previamente en vivo una sustancia o un marcador que permita identificar qué célula lo produce. Entonces, posteriormente se obtiene la muestra o el material biológico y se puede identificar tanto en la microscopía óptica, como ven acá, como una coloración negruzca, como si fueran depósitos de este material, o en la microscopía electrónica. El cultivo de células y tejidos viene a ser el estudio de células vivas fuera del organismo. También permite evaluar el efecto de moléculas naturales o de fármacos. El fraccionamiento celular. Esto se utiliza bastante en la microscopía electrónica porque se basa en un principio de centrifugado, en gradientes de sedimentación. Entonces, este tejido se empieza a sedimentar y las moléculas o las organelas más pesadas pues van a ir más al fondo y así sucesivamente, ¿no? Y acá tenemos, por decir, mitocondrias, microsomas y así sucesivamente otro tipo de organelas, y los va a permitir separar por gradientes y estudiarlos de forma diferenciada. La microscopía virtual
viene a ser un tipo de microscopía que está en boga, ya que combina la microscopía óptica con la tecnología. Permite digitalizar las muestras en un ordenador, escanear un portaobjetos, y la ventaja es que, supongamos, yo estoy ahorita en mi ciudad, en Chiclayo, Perú. Yo escaneo esta lámina y tengo un compañero o un colega, por ejemplo, en Brasil, en España, en China, en cualquier otra parte del mundo, y puede ver sin ningún problema esta muestra. Puede acercarse o alejarse como si estuviera en el microscopio. Además tiene una imagen en miniatura cerca como si fuera un mapa que le permite identificar en qué parte de la muestra está. Adicionalmente, él puede arrastrar, girar, hacer medidas, aplicar color, como si estuviera aplicando un programa de Photoshop que le permite resaltar aún más la imagen y hacer una buena presentación. A esto se le conoce como telepatología. Aquí lo tenemos. Nuestra lámina cortada pasa a un escáner de muestras, esto lo lleva a un ordenador y yo lo puedo ver en mi computadora con un detalle espectacular, como si estuviera viéndolo directamente al microscopio. Como pueden ver acá pequeñito, viene a ser una miniatura para ver en qué parte del campo están. Y esta imagen yo mismo por internet la puedo compartir con algún otro colega y él lo puede ver en su tablet, en su celular, en computador, en cualquier medio electrónico. Y podemos conversar y compartir y discutir un caso a distancia. Existen problemas de interpretación. Como ya hablé en el video anterior, pueden haber artefactos. Y estos se deben a que el tejido puede contraerse o retraerse, pueden existir pliegues al momento de cortar, quizás la cuchilla ya perdió el filo, existen algunas pequeñas deformidades, lo cual va a hacer que el tejido se vea de esa manera. El colorante mismo puede precipitarse, puede haber suciedad, contaminación. Asimismo, al momento de extraer la muestra, también mencioné que el electrobisturí, la ventaja es que cauteriza, pero también puede quemar el tejido. Otro es que uno no puede ver la totalidad de la muestra o la totalidad del tejido. Si supongamos que tengo un estómago, no puedo procesar todo el estómago para poder estudiarlo si no tomo una determinada muestra. La dimensionalidad ya lo mencioné también, la muestra es en 3D y nosotros al cortar tenemos una imagen en 2 dimensiones. Entonces tenemos que imaginar cortes consecutivos para poder tener en 3 dimensiones, ¿no? Aquí un ejemplo, tenemos aquí una naranjita, le hacemos diferentes cortes en diferentes planos y esta imagen es la que uno observa al microscopio, igual que un glomérulo. Si uno hace un corte de una manera, va a observar de repente solamente un polo o de repente una zona determinada, va a parecer que el glomérulo fuera más pequeño, de repente en otro veo el aparato yuxtaglomerular, en otra zona no, y así sucesivamente. Igual también, si vemos una estructura que tiene esta naturaleza y al hacer por ejemplo un corte transversal solamente voy a ver como si fueran hoyos o conductos, pero en realidad la estructura es así. Bueno amigos, muchas gracias por su gentil atención, espero que les haya gustado mucho este video, que la información que les he dado sea muy útil. Déjenme sus comentarios, sus preguntas y los invito a suscribirse a mi canal para que puedan ver más contenidos de este tema muy interesante de la histología humana. Bueno, muchos éxitos y bendiciones, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, chao.